La envidia es un sentimiento que tiene muy mala fama y que es en sí muy difícil de manejar, no solamente para la persona narcisista, incluso para el común de las personas. Pero en relación con las personas narcisistas tiene un potencial especialmente destructivo y vamos a revisar en este video por qué. El sentimiento de la envidia es, como todos los sentimientos, solamente una experiencia. Igual que el enojo, igual que la tristeza, igual que la frustración, igual que la culpa, igual que la vergüenza, son sentimientos desagradables, son sentimientos aflictivos, son sentimientos, digamos, dolorosos y que cuando los estamos experimentando no nos gusta para nada la experiencia que estamos teniendo, pero en sí los sentimientos no son algo malo. Los sentimientos es una manera que tiene, digamos, nuestro cuerpo, nuestro inconsciente de comunicarnos algo, de comunicarnos qué nos pasa con respecto a algo que estamos viendo, a algo que nos está sucediendo, pero también en muchas ocasiones de cómo estamos interpretando las cosas o lo que estamos pensando. Y para podernos dar cuenta, por ejemplo, si el sentimiento que tenemos es por la interpretación que le damos a las cosas o por lo que está sucediendo, tenemos que pararnos a darnos cuenta qué es lo que estamos sintiendo, cómo estamos pensando, qué es lo que está pasando. Pero lo primero que nos avisa que algo nos sucede es un sentimiento. Entonces, si nosotros estamos abiertos a que no siempre vamos a sentir puras cosas perfectas, que no siempre nos va a gustar la experiencia emocional que tengamos, pero que podemos llegar a experimentar una variedad enorme de sentimientos y no tenemos que ser perfectos, sino que tenemos que darnos cuenta con mucha honestidad, con mucha apertura, qué es lo que nos pasa para poder aprender de la experiencia que tenemos en general. La envidia es un sentimiento que nos damos cuenta que sentimos o que experimentamos cuando hay algo que le sucede a alguien y que nosotros deseamos y que nos duele no tener y a veces nos molesta no tener. Es un sentimiento por eso doloroso, desagradable, incómodo, pero no es en sí algo malo, porque es un sentimiento que nos va a dar mucha información. La envidia es algo que puede dejarnos saber qué queremos, qué nos gusta y motivarnos. Si reconocemos la envidia como una experiencia personal, no como culpa de la persona a la que envidiamos, no como que este sentimiento nos lo está ocasionando alguien más, ¿no? Este sentimiento es algo que nos hace darnos cuenta que nosotros queremos algo que hasta el momento no tenemos, no hemos conseguido, no nos ha pasado, pero que realmente puede ayudarnos a conocernos mucho. A veces cuando has estado en una relación abusiva o una relación invalidante, puedes tener problemas incluso para decir tú qué quieres. Y la envidia es un sentimiento que puede ayudarnos a detectar qué es lo que queremos, ¿no? Al final, cuando tenemos la apertura y la humildad necesaria para reconocer nuestras emociones como propias y no culpar a otros de esas emociones, podemos tener muchísima información al darnos cuenta qué es lo que sentimos. Pero para esto tenemos que ser muy humildes, tener una actitud no enjuiciadora y no castigadora con nosotros mismos. Tenemos que poder aceptar que no somos perfectos y que a veces incluso podemos llegar a sentirnos muy vulnerables porque no siempre controlamos lo que sentimos. Es algo que nos pasa y de lo que nos damos cuenta y que podemos ayudarnos a manejar efectivamente, que podemos conocernos y conocer nuestros sentimientos y llegar a sentirnos mejor cambiando la forma como pensamos, cambiando lo que hacemos, pero que no somos perfectos, ¿no? La envidia tiene muy mala fama, está muy mal vista. Hay gente que la considera como un defecto de carácter en vez de como un sentimiento. Y efectivamente, la envidia sí es cierto que puede ser súper incómoda, súper dolorosa. Pero el problema no es el sentimiento, así como muchos otros sentimientos tampoco es que sean el problema, es nuestra dificultad para darles un manejo o para saber qué hacer con ellos. Un buen uso de la envidia podría ser darnos cuenta que alguien obtiene algo, un puesto que queríamos, un buen resultado económico,
puede ser que tenga también muy buenos resultados a nivel familiar, que ha hecho cambios en su vida, en su dieta, en su forma de vivir, de alimentarse, lo que sea, que le ha traído beneficios. Y que eso es algo que nosotros queremos lograr. Hacer un buen uso de la envidia puede hacernos aprender de esa persona qué es lo que está haciendo, que le está funcionando tan bien para tener esos resultados que nosotros queremos. También a veces la envidia ciega de un ojo porque solamente ve los resultados y no ve todo el trabajo que hay atrás de esos resultados. Pero un buen uso de la envidia nos hace darnos cuenta de si de verdad queremos eso que creemos querer, porque cuando nos damos cuenta de los beneficios que alguien tiene, pero no queremos hacer el esfuerzo por lograr esos beneficios, bueno, a lo mejor nos damos cuenta que en realidad no queremos todo. A lo mejor no queremos tanto eso, porque tampoco estamos dispuestos a hacer lo que esa persona hizo para lograr lo que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, un aspecto físico así como escultural y súper agradable, ¿no? Panza de lavadero, six packs en la panza. Si vemos todo el esfuerzo que hay atrás, a lo mejor decimos, por lo menos eso lo digo yo, en realidad no quiero un six pack, ¿no? Porque no estoy dispuesta a poner el esfuerzo que implica hacer eso. Sin embargo, puedes ver que es algo que te gusta, pero que no estás dispuesto a hacer el esfuerzo y lo asumes. Todo en esta vida tiene un costo. Si no estás dispuesto a esforzarte lo suficiente para lograr eso, pues tal vez es que no quieres tanto eso. Conocernos a fondo implica hacerle caso a lo que sentimos, incluso si eso que sentimos no nos gusta y si eso que sentimos resulta que se llama envidia, ¿no? El problema con las personas narcisistas no es el sentimiento de envidia. El sentimiento no es lo malo. No quisiera etiquetar la envidia como una experiencia de maldad, porque no lo es. Es un sentimiento y los sentimientos no son malos, ni el enojo tampoco lo es, ¿no? El problema es que la persona narcisista está muy desconectada de ella misma. No se conoce en realidad y tampoco puede aceptar como todos los aspectos que la conforman cuando esos aspectos no son perfectos. Y como la envidia tiene muy mala fama, la persona narcisista no puede reconocer que tenga algo que es malo o que está mal o que implica una vulnerabilidad, ¿no? La persona narcisista, claro que experimenta la sensación de dolorcito, de enojo y de deseo cuando ve que a alguien le va muy bien, cuando ve que a alguien le pasan cosas buenas, cuando ve que alguien gana algo, cuando ve que alguien logra algo. Pero ese dolorcito que siente y ese enojo que siente no lo reconoce como algo que está experimentando, ¿no? Como un sentimiento propio. Cuando reconocemos nuestros sentimientos, nos damos cuenta que es algo que nosotros estamos generando, a lo mejor inconscientemente, pero que es algo que nos pasa a nosotros. Y la persona narcisista no se hace responsable de sus propios sentimientos porque hace responsable a las otras personas. Entonces, muy probablemente ni siquiera va a reconocer que lo que está experimentando es envidia. Es de los sentimientos que más les cuesta trabajo darse cuenta que les suceden, ¿no? Porque dicen, yo no soy envidioso, ¿no? Y lo que pasa es esto. Cuando una persona es narcisista no reconoce que está experimentando envidia, que se siente vulnerable, que quiere algo que alguien tiene, pero que es un sentimiento que está generando ella misma, lo que sucede es que empieza a culpar a la otra persona, a la que le pasó algo bueno, la que ganó algo, a la que le fue bien, de haberle causado este sentimiento, muy a nivel inconsciente. O sea, esa persona es una creída, esa persona es presumida, esa persona es prepotente, esa persona se siente más que yo, esa persona me está haciendo sentir mal, o esa persona se quedó con algo que no se merece y que me lo merezco yo. Entonces le genera mucho enojo con la persona, porque el sentimiento de envidia es doloroso, es desagradable, es un estado aflictivo, no se siente bonito, ¿no? Y muchos sentimientos, por mucho que pueden ser enriquecedores porque nos dicen mucho cómo nos sentimos con respecto a algo, pues muchos no se sienten bonito. La envidia es uno de esos, pero cuando la persona narcisista culpa a otro de ocasionarle ese sentimiento que es doloroso, entonces se enoja con esa persona. Por lo tanto,
pierde la oportunidad completamente de motivarse con la envidia, de aprender de esa persona, de observar qué es lo que esa persona está haciendo que tiene buenos resultados, de corregir lo que sea que esté haciendo mal y que lo esté haciendo que no tenga buenos resultados, viendo lo que esa otra persona está haciendo bien. Entonces, solamente se enoja con esa persona. Y con ese enojo no empieza a hacer nada constructivo. Lo más seguro es que empiece a tratar a esa persona con hostilidad, con resentimiento, que empiece a hablar mal de esa persona, a hablar como que esa persona es una persona que es prepotente, que es creída, que es arrogante, que es incluso deshonesta y ha logrado cosas por quién sabe qué medios, empieza a hacer rumores con respecto a esa persona, empieza a ser sumamente desconfiado de esa persona porque la empieza a ver también como una persona que le hace daño. Entonces, no importa, por ejemplo, si la persona que tuvo un mejor puesto o la persona a la que le fue bien económicamente o la persona que se ganó algo, es su pareja o su amigo o su hijo o su madre o lo que sea. La persona narcisista lo que va a sentir es que lo que esa persona tiene, la persona narcisista debió de haberlo tenido y que la persona que lo tiene ahora se cree mucho, ¿no? O esa persona se cree superior. ¿Por qué? Porque proyecta en la otra persona lo que la persona narcisista sí sentiría o sí haría si le fuera mejor. Entonces, esta sensación que las personas narcisistas tienen de envidia cuando a alguien cercano le va bien, cuando a algún compañero de trabajo, cuando a algún familiar le va bien, hace que tenga mucho sufrimiento cuando podría alegrarse de lo que les pasa. En un buen manejo de la envidia, a veces podemos darnos cuenta que a lo mejor eso que esa persona tiene no lo vamos a tener por diferentes razones. Y otra cosa que puede ayudarnos mucho a sentirnos mejor y a regular esa emoción que nos hace daño es la empatía. Cuando con empatía conectamos con la alegría de esa persona por lo que tiene, en realidad nos conectamos con un sentimiento mucho más agradable y podemos disfrutar lo bueno que a otra persona le sucede como si nos pasara a nosotros usando la empatía. Pero una persona narcisista que no se conecta con el bienestar de la otra persona, que no se alegra por el bienestar que otra persona está teniendo y sí compite constantemente con las otras personas, lejos de sentir por empatía el gusto por lo que a los demás les pasa, siente mucho resentimiento, siente mucha frustración, siente mucho enojo. No reconoce su propio sentimiento como envidia. Lo ve como una agresión, lo ve como que le está pasando algo que es injusto, algo que no debería pasar y como que esa otra persona tiene algo que le quitó prácticamente, ¿no? Y empieza a sentirse muy inseguro porque empieza a pensar que la otra persona se va a sentir superior a él. No importa si es de verdad familiar, tu pareja es alguien cercano a quien le pasa algo bueno, cuando la envidia no se reconoce es muy posible que lejos de usarla para motivarnos, se use para destruir a la persona que envidiamos y es por esto que en una persona narcisista el sentimiento de envidia llega a ser tan destructivo, tanto para la persona narcisista como para la persona a la que la persona narcisista envidia. Porque realmente la persona narcisista empieza a ser muy hostil con las personas a las que envidia y además les retira el afecto, las hace sentir culpables, hay un constante boicoteo para que las cosas les salgan mal, trata de lastimarlas, se les retira afectivamente, se ponen hipercríticos o hipercríticas hacia esa persona, empiezan de verdad como a meterle el pie para que se caiga, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas narcisistas son sumamente inseguras y en realidad sí creen que las personas a las que les va bien son personas que a ellos los verían chiquitos. Y esto muchas veces es algo que ellos proyectan, es algo que ellos sí harían, es algo que ellos sí viven. Y piensan que los demás lo vivirían de la misma manera. Es por esto que incluso las personas narcisistas que tienen un perfil encubierto pueden ser muy capaces, por ejemplo, de ayudarte, de apoyarte cuando tienes un problema, cuando te va mal, cuando estás en una crisis, cuando necesitas ayuda. Porque esa persona se siente superior a ti
cuando tú necesitas ayuda. Pero cuando a ti te va bien, cuando resuelves el problema, cuando ya no necesitas esa ayuda, es muy probable que la persona narcisista se empiece a sentir resentida contigo y empiece a tratarte de maneras como agrias, como raras, como si le hubieras hecho algo cuando te empieza a ir bien o cuando resuelves tu problema y cuando ya no vas a necesitar a esa persona. Muchas personas narcisistas son sumamente propensas a sentir envidia, en especial las personas que tienen algo que se llama narcisismo encubierto. Estas personas no parecen narcisistas porque logran en realidad muy poco, son muy propensas a ser como algo depresivas, ansiosas, a parecer desvalidas. No es el tipo de persona que tú dirías, ahí hay un narcisista porque es ególatra, grandioso y así como se nota el narcisismo. No, la persona narcisista encubierto parece como apocado, parece como humilde, parece como una persona sencilla, porque en realidad ni hace mucho, ni logra gran cosa, ni le va tan bien en la vida, pero son personas que sienten que deberían de tener más de lo que tienen, que deberían de lograr más de lo que han logrado y que si no han logrado determinadas cosas o no han hecho determinadas cosas es porque la vida es injusta, es porque a ellos les pasan cosas que no debieron de pasarles y es por esto que son personas que en realidad manejan una agresión muy pasiva cuando a la gente le va bien y son personas que incluso pueden ser muy buenas cuando te va mal contigo, ayudarte en ciertas cosas, pero que en los momentos que a ti te va bien, ellos empiezan a sentir mal, empiezan a sentir mucho dolor porque tú estás logrando cosas que ellos no logran. Entonces, esto hace que esas personas empiecen a tener como ese resentimiento. Si pudieran darse cuenta que lo que están experimentando es envidia y que pueden aprender de eso, y que los demás no son los que tienen la culpa de provocar ese sentimiento. Muchas veces simplemente nos damos cuenta de que hay cosas que alguien tiene y que nos dolió que esa persona las tenga, porque no las tenemos nosotros o porque no nos han pasado a nosotros. Pero ahí es donde nos damos cuenta de dónde están nuestras motivaciones, de qué es lo que deseamos y podemos enfocarnos en ver qué podemos conseguir de eso que esa persona tiene. A veces no vamos a poder lograrlo todo, a veces podemos lograr una parte de lo que esa persona tiene, a veces podemos lograr algo parecido y más a nuestra manera y dentro de nuestras realidades y condiciones, pero podemos mejorar en algo. Cuando la persona narcisista toma el bienestar de otros como una agresión a ella, lejos de crecer, lejos de aprender, lejos de alegrarse por lo que le sucede a otras personas, se enoja, boicotea, agrede, compite, hace trampa, hace sentir mal a las personas para sentirse un poco menos mal con ella misma. De esta manera nadie crece. La persona narcisista no crece con la envidia, no reconoce lo que le pasa, pero sí logra hacerle mucho daño a las personas a las que envidia. Y es esta una de las razones por las que tantas personas que conviven en relaciones de largo plazo con una persona narcisista tienen que perder su brillo, tienen que opacarse a sí mismos, tienen que ser alguien que no le cause inseguridad a la persona con la que están. Y no pueden compartirle sus alegrías, sus éxitos o lo bueno que les pasa a las personas narcisistas, así sean parte de su pareja o parte de su familia. Muchas personas que tienen muchas cualidades y que habrían podido lograr muchas cosas, cuando están en relación con una persona narcisista, se opacan y empiezan a dejar de lograr cosas, a dejar de esforzarse por lograr ciertas cosas, para de esta manera no tener que toparse con la envidia de las personas narcisistas y no siempre se dan cuenta de que lo están haciendo. Es como si se sintieran culpables porque les vaya bien, culpables por estar alegres, culpables por tener éxitos, culpables por tener lo que la persona narcisista ha decidido no esforzarse por tener o no hacer simplemente, ¿no? Esto es algo que daña a las dos personas dentro de la relación. Y sí, las personas narcisistas creen que se merecen lo mejor de la vida, creen que merecen que las cosas buenas simplemente les sucedan por derecho propio sin tener que esforzarse tanto. Y es por esto que son tan propensas a experimentar envidia.
Si estás en relación con una persona altamente narcisista, esto puede ser un aspecto muy frustrante porque son personas con las que no vas a poder compartir tus logros, tus alegrías, lo bueno que te pasa, sin que esa persona lo tome como una ofensa o como una agresión. A veces muy para tu sorpresa, porque ni por aquí te pasaba que eso que estás platicando vaya a ser algo que le molesta a esa persona y que después te va a ver con ojos como de resentimiento, o se va a alejar de ti, o te retira el habla y la amistad, o empieza a hablar de ti con otras personas. Para tu sorpresa, porque tú no entiendes qué pudo haber pasado con esa persona que está actuando ahora así contigo. Tal vez la respuesta está en que recientemente has logrado algo que la persona narcisista no ha logrado. Otra cosa que envidian mucho las personas narcisistas son cualidades que ellos no tienen, cualidades personales. La capacidad de amor, la capacidad de alegrarse con las cosas, la sencillez, la humildad, la auténtica conexión que muchas personas pueden llegar a tener con otros. Y empiezan como a criticar, a ser hiper hostiles o agresivos con esas personas que tienen cualidades que ellos no tienen. Las personas narcisistas envidian muchísimas cosas, envidian el amor que te tengan otras personas, el cariño que te puedan tener, el respeto que te puedan tener. Y la verdad es que esto es algo muy tóxico para las relaciones, porque mientras más cercana es a ti una persona narcisista, más es fácil que se sienta mal con lo bueno que a ti te pase, lo cual forma una dinámica sumamente destructiva para la persona que está más cerca de ellos, que en muchas ocasiones es la pareja, pero puede ser compañeros de trabajo, puede ser algún amigo, puede ser lo que sea. Realmente esta es una señal de que muy probablemente la persona con la que estás en una relación sea una persona bastante narcisista. Y es muy duro estar en una relación en donde no te puede ir bien porque la persona con la que estás te va a hacer sentir culpable, te va a hacer sentir mal y te va a empezar a boicotear las cosas para que te vaya mal. Una persona narcisista, por no reconocer la envidia, por proyectar ese sentimiento, lejos de convertir la envidia en una motivación, que es un buen uso del sentimiento de envidia, hace algo muy tóxico con ella, que es destruirse a sí mismo y destruir a la persona a la que envidia. Bueno, me despido con esto explicándote cuál es la diferencia entre sentir envidia y la envidia en las personas altamente narcisistas. Y esto puede ayudarte a entender si esto está pasándote con alguna relación personal que tengas, ya sea de pareja, de amistad, de trabajo, lo que sea. Lo vas a notar. Cuando alguien te empieza a boicotear, a meter el pie, a criticar de más, justo cuando te va bien, es probable que esa persona sea altamente narcisista. Te mando un enorme abrazo y me despido con esto. Si te gustó el video, por favor, regálame un like. Y si te gustaría recibir más información acerca de este y otros temas similares, por favor, suscríbete al canal.